Estimados alumnos, bienvenidos a esta mini cápsula grabada. Vamos a hablar hoy día sobre las medidas de dispersión. Bueno, primero les dejo acá una frase motivacional que dice: no dejes que el miedo se interponga en tu camino. El objetivo de esta clase y de las próximas clases, como les comenté, ¿cierto?, va a ser aplicar la estadística descriptiva con datos agrupados y no agrupados. Dentro de la estadística descriptiva tenemos el rango, la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Por lo tanto, estos 5 parámetros son aquellos que vamos a ver en las siguientes clases. Primero vamos a hablar un poquito del resumen, ¿cierto? Nosotros habíamos visto las medidas de posición. ¿Cuáles? Teníamos las medidas de tendencia central, ¿cierto? Que en ellas teníamos la media aritmética, ¿cierto? Teníamos la moda, la mediana. Y en medidas de posición o de tendencia no central teníamos, ¿cierto?, los percentiles, los quintiles, los deciles, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, ya que vimos medidas de tendencia central y medidas de posición, y usted lo debe tener muy claro, vamos a pasar a la materia que nos compete de tercero medio, que son medidas de dispersión, en la cual, como les comenté en el objetivo, vamos a ver rango, desviación media, variación, desviación estándar y coeficiente de variación. Primero tenemos que comenzar, ¿cierto?, viendo qué es lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión cuantifican la variable que presenta un conjunto de datos. Recuerden que cuantificar era contar, por lo tanto, nos van a ayudar, ¿cierto?, a sacar conclusiones de muchos datos, ¿ya? Después dice, ya que dos conjuntos de datos pueden tener las mismas medidas de tendencia central, ojo con eso, pero diferir en términos de variación. Por lo tanto, vamos a saber con las medidas de dispersión si es que tenemos unos datos muy dispersos o datos menos dispersos. También podemos encontrarlo como datos homogéneos, que significa que los datos están menos dispersos porque son muy parecidos, y datos heterogéneos, ¿cierto?, que van a ser datos distintos, por lo tanto van a estar muy dispersos. Como les puse en la tablita de aquí abajo, vamos a ver el rango, el cual, ¿cierto?, se puede identificar con la letra R. La desviación media, que tenemos acá una de X promedio, phi al cuadrado, o también la varianza puede encontrarse como S al cuadrado. La desviación típica se puede encontrar de esta manera o también como S. Y el coeficiente de variación, que se encuentra como CB. Chiquillos, es muy importante que manejemos cómo se llaman o cómo se representan cada una de estas medidas de dispersión. Bueno, la primera medida de dispersión que vamos a ver va a ser el rango. ¿Qué es lo que es el rango? El rango nos indica, ¿cierto?, la dispersión entre valores extremos de una variable y se calcula como la diferencia entre el mayor y el menor el valor de la variable. Y se denota con la letra R, ¿cierto? ¿Qué significa X sub n? Significa el mayor valor de la variable. ¿Y qué significa X sub 1? El menor valor de la variable. Ejemplo, si tenemos los siguientes datos, 5, 20, 15 y, 10. ¿Cómo determino el rango? El rango, ¿cierto?, dijimos que iba a ser xn, el mayor valor de la variable, que en este caso sería 20, menos x1, que sería el menor valor de la variable, que en este caso sería 5. Por lo tanto, 20 menos 5 nos quedaría 15. O sea, el rango de estos datos, ¿cierto?, de este pequeño ejemplo, sería 15. Esta medida de dispersión no nos da muy bien, no nos indica un dato tan fidedigno. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener la diferencia entre el dato mayor y el menor. Por lo tanto, esta medida de dispersión no es una de las mejores, ¿cierto?, para tomar una conclusión final. También podemos encontrarlo, ¿cierto?, el rango en datos agrupados. Recordar que los datos agrupados son aquellos que, ¿cierto?, tienen intervalos. ¿Cómo se calcula acá? Voy a anotarlo como una fórmula extra: límite superior menos límite inferior. Nosotros la vimos en la materia anterior igual.
Por lo tanto, el rango acá sería 40 menos 20, que sería 20. Y tenemos el rango, ¿cierto?, de la variable. Eso, chiquillos, sería el rango.